Ustedes, a todas las delegaciones de representación de los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos, los 74 sindicatos que están representados en este recinto, sean muy bienvenidos a la Universidad de Guadalajara. Quiero decirles que me da mucho gusto ver también caras conocidas de mis amigos y colegas de la Universidad de Guadalajara, rectores de centros universitarios de la red universitaria de Jalisco, a compañeras y compañeros funcionarios de la Universidad de Guadalajara que nos acompañan esta tarde, a algunos de nuestros amigos que muy pronto estarán de compañeros míos en el Congreso del Estado de Jalisco, que nos acompañan también aquí, diputados locales electos, que tienen una gran vocación sindical. Pues concretamente los tres que estoy viendo han sido dirigentes sindicales y ahora van a estar representando en el Congreso del Estado de Jalisco una muy digna defensa de los intereses de la educación, estoy seguro. Y quiero agradecer a los compañeros de la mesa de honor, particularmente a Enrique Levet, quien me giró esta invitación para que nos vuelva a acompañar nuevamente en este 7º Congreso que tiene la CONTU, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, porque ya estuvimos juntos el año pasado en la ciudad de Toluca, en donde muchos de los temas que allí se trataron han sido objeto de un seguimiento muy importante, no solamente por parte de los sindicatos, sino hasta donde sé, también por parte de autoridades universitarias, los temas que en aquella ocasión se trataron en todo el país, y por supuesto que estuvieron muy presentes en las negociaciones que hicimos en la Cámara de Diputados sobre el tema de la educación superior. Quiero pues agradecer las palabras de bienvenida de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, de los dirigentes sindicales de la Universidad de Guadalajara, Francisco Javier Díaz Aguirre, así como Martín Vargas Magaña, y por supuesto de las cálidas palabras de nuestro amigo Enrique Levet. Quiero decir que me parece muy atinada la serie de temas que este Congreso va a abordar a través de sus conferencias en lo largo de los próximos 3 días. El tema del financiamiento público de la educación superior, que sigue siendo un tema central cuando se habla de educación superior, el modelo vigente de la evaluación académica, las ideas, las políticas de Estado, como la dimensión de la gestión y el gobierno de la educación superior, por ejemplo, y el tema que nos ocupa hoy, que es el de la pertinencia de la educación superior en México. Estoy seguro de que al finalizar el recorrido a través de esta serie de ejes temáticos, habremos profundizado en el gran tópico que vertebra el tema central de este Congreso, que es el papel de la educación superior como una inversión social en la era del conocimiento. En este sentido, resulta especialmente importante recalcar que en el umbral del fin de una administración federal y el principio de otra, se hace necesario ubicar la problemática y los retos que la educación superior y los trabajadores universitarios han de enfrentar, con el fin de delinear las propuestas encaminadas a la solución de estos problemas. Como presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, tuve la oportunidad de acercarme y estar muy de cerca con las propuestas que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, realizó en los últimos años, con el fin de atender a los diversos problemas que aquejan a la educación superior de nuestro país, sobre todo en lo que atañe a los temas relativos al financiamiento de la educación. Coincido, por supuesto, con la postura que la ANUYES ha mantenido a lo largo de este tiempo, en el sentido de que un componente indispensable para la construcción de soluciones en el tema educativo recae en la elaboración de políticas públicas de largo aliento que brinden certidumbre al sistema educativo y que sobrevivan las negociaciones presupuestales y los relevos en el gobierno federal. Este tema, que por cierto sé que será tratado aquí
con mayor profundidad por el maestro Javier Mendoza Rojas, es uno de los temas que me parecen centrales, porque como aquí ya fue señalado, lo recordó Enrique Levet, hay un tema que es todavía un asunto pendiente de la agenda legislativa y que ha sido propuesto por Arruiz y que fue propuesto ya en la Comisión de Educación, pero no alcanzó a ser procesado en esta legislatura, que es el tema de los presupuestos multianuales que le brinden una real certidumbre financiera a los programas de las universidades públicas, de las instituciones de educación superior en general en nuestro país. El entorno político, social y económico de nuestro país nos exige un gran dinamismo a fin de poder responder a las problemáticas que la educación superior enfrenta, que serían, haciendo un breve recuento, el tema de la desigualdad de calidad y de pertinencia que existe entre las instituciones de educación superior, la insuficiencia de políticas para impulsar la investigación científica y tecnológica y articularla con el desarrollo del país, la debilidad de las políticas de vinculación y transferencia tecnológica hacia el sector productivo, por citar algunas de las líneas de trabajo, son temas en los que todo el sistema educativo se ha venido centrando en los últimos años. En un mundo que gira cada vez más en torno a la llamada era del conocimiento, nadie pone en tela de juicio la premisa de que la educación puede cambiar nuestros destinos. La educación es el instrumento primigenio de construcción de realidades individuales y sociales, y es la única herramienta que garantiza la libertad para alcanzar cualquier tipo de desarrollo. A nivel internacional, la educación es reconocida como la inversión más rentable que un Estado puede realizar con el propósito de impulsar el desarrollo económico y social de su población. Es, por decirlo de alguna manera, la inversión en educación una precondición indispensable si se quiere alcanzar el verdadero desarrollo casi en cualquier otra rama de la economía. A nivel regional, la educación puede ser una potente fuerza transformadora, tal como lo decía el teórico de la educación Gordon Wells. La manera más adecuada de entender el conocimiento es como aquella actividad intencional de individuos que, como miembros de una comunidad, emplean y producen representaciones en el esfuerzo colaborativo de comprender mejor su mundo, compartirlo y de transformarlo. Es pues en esta capacidad de transformación y de vinculación con la sociedad donde se puede encontrar la pertinencia de la educación, y precisamente ahí reside el potencial de educación para detonar el desarrollo económico y social de nuestro entorno. Si bien el tema de la pertinencia de la educación superior ha estado dentro del foco de los analistas de la educación y de las agendas regionales, cuando se aborda este tema, muchas veces sobrevive la tendencia a esa tendencia que hay de reducir el concepto de pertinencia a una definición meramente economicista, como una respuesta a las demandas del sector productivo. Y si bien es cierto que la pertinencia de la educación superior está vinculada al tema de las economías regionales, nacionales e internacionales, debemos comprender que el concepto abarca una esfera más amplia que se relaciona con los desafíos y las demandas que la sociedad como conjunto impone al rumbo de la educación superior. La educación superior se nos presenta así como un fenómeno social de gran complejidad, cuyo análisis requiere de instrumentos que superen los enfoques tradicionales y que contemplen la necesidad de encontrar puntos de equilibrio entre las demandas del sector productivo y las demandas del individuo y de la sociedad en general, sin olvidar el contexto histórico y sociocultural en el que la educación superior está inserta. Podemos afirmar a grandes rasgos que la pertinencia se ciñe al papel recíproco que la educación superior desempeña en la sociedad y lo que la sociedad espera de la educación superior. Sin embargo, cuando profundizamos en este tópico,
vemos que en realidad el término de pertinencia ha sufrido una evolución conceptual en los últimos años. Quiero identificar tres principales enfoques de este concepto. El primero, que aborda la pertinencia de la educación superior desde un enfoque economicista. Así como la globalización ha coadyuvado a la integración de los países, también ha redefinido la manera en que los flujos económicos se distribuyen y la forma en que deben de ser manejadas las finanzas públicas y el cómo se entiende la productividad laboral y la pertinencia de los contenidos escolares vinculados a reforzar esta productividad laboral. El enfoque economicista de la pertinencia educativa considera que la universidad debe asumir su rol dentro del orden mundial y transformarse en una especie de empresa del conocimiento que se regula por las mismas leyes que rigen al mercado. En este sentido, la visión economicista de la pertinencia visualiza a una universidad o a una institución de educación superior en general al servicio de la sociedad mediante el respaldo de las economías nacionales con el fin de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Este es un enfoque muy presente en general, sobre todo en programas de gobierno. Sin embargo, esta visión carece del espíritu crítico y social que ha caracterizado a las universidades durante siglos, al reducir a la universidad a una maquinaria de profesionistas y al establecer una relación positiva entre el conocimiento empresarial y su productividad inmediata, su rentabilidad en términos de productividad económica. Un segundo enfoque trata de un binomio entre calidad y pertinencia, donde la pertinencia es un componente de la calidad educativa. Este enfoque, al igual que el anterior, también parte del supuesto de que existen grandes cambios en el escenario global que deben ser afrontados desde la universidad. Sin embargo, aquí las instituciones de educación superior no son actores pasivos ante estos cambios, no se ven como empresas repartidoras de bienes y servicios, sino que se visualizan como protagonistas de estos cambios globales en términos políticos, sociales y económicos, con la autoridad para cuestionar a los estados y para cuestionarse a sí mismas. A este enfoque se le llama el enfoque o la perspectiva social de la pertinencia, y en él el conocimiento ocupa desde luego un lugar indispensable, ya que las instituciones de educación superior son las facilitadoras para poder incursionar en la sociedad de conocimiento con altos niveles de pertinencia social, cultural y económica. Dentro de esta visión de pertinencia, el conocimiento se apropia de distintas maneras y en distintos lugares, al interior y al exterior de las instituciones educativas, y el aprendizaje se establece o se contempla como un proceso diseñado para toda la vida, un proceso para toda la vida. La relación existente entre alumno y profesor es más horizontal, más interactiva, y se privilegia la creatividad, la reflexión y el trabajo en equipo. Se enfatiza en la búsqueda multidisciplinaria del conocimiento. Y finalmente existe o identificaríamos un tercer enfoque, que sería una perspectiva integral del concepto de la pertinencia. Si bien el primer enfoque toca de manera sensible la vida institucional de las instituciones de educación superior y el segundo, sobre todo, pone énfasis en la pertinencia curricular, la perspectiva integral engloba a ambos, los agrupa a los dos, los interrelaciona. Este último enfoque también está asociado, por supuesto, al término de calidad, pero reconoce que el término de pertinencia tiene una naturaleza polisémica y muy poco estudiada, por lo que sugiere abrazar el término de forma integral, entendiendo la pertinencia en un sentido más amplio que abarca todos los aspectos de la vida curricular e institucional de las instituciones de educación superior. Sin embargo, un tópico que va hilado al de pertinencia tendría que ser, sin duda, el de la cobertura, ya que cuando hablamos de la pertinencia social es imposible concebir una educación pertinente, una educación que sea de calidad en el sentido antes dicho, que esté reservada únicamente
a ciertos sectores de la población. Tendría que tenerse entonces un enfoque o impulsar un enfoque social en este sentido. Para ello tendríamos que revisar la tasa neta de cobertura de un país como el nuestro. Cuando nos referimos a la tasa neta de cobertura, hablamos del número de alumnos inscritos en el nivel educativo al inicio del ciclo escolar en las edades normativas correspondientes por cada 100 en el mismo grupo de edad. En México, conforme avanza la edad de los educandos, los problemas de cobertura se van haciendo cada vez más evidentes. En este sentido, y únicamente el nivel de educación superior, México contó este año con una matrícula total de 2.981.300 alumnos, según datos del quinto informe del gobierno federal. La cobertura educativa a través de la matrícula escolarizada, como porcentaje de la atención a la demanda, en educación superior durante el pasado ciclo escolar fue de poco más del 28.5%, correspondiente al grupo de edad de entre 19 y 25 años. A nivel nacional, pues, contamos con casi 3 millones de estudiantes que se encuentran cursando el nivel superior, de los cuales 2/3 estudian en universidades públicas. Y aunque la matrícula de todo este subsistema se ha incrementado significativamente en los últimos 10 años, esto es de 2.1 a 2.9 millones, en este momento, según las últimas cifras de la SEP, ya habría una cobertura más o menos del 30% con todas las nuevas universidades tecnológicas que han sido creadas recientemente. Se puede decir que llegamos al 30%, para ponerlo en números redondos, que sigue siendo efectivamente un porcentaje muy bajo si se compara con el porcentaje en promedio de países que son miembros de la OCDE y que son nuestros socios comerciales, incluso en América Latina, países como Brasil o como Argentina, que tienen mucho más de ese porcentaje en cobertura. Aunque la matrícula, como dije, se ha aumentado en estos últimos 10 años, en gran medida eso se debe a la captación que las universidades e instituciones privadas han tenido de la demanda estudiantil. Actualmente, cerca del 32% de quienes cursan la educación superior lo hace a través de una institución privada, muchas veces ante la falta de lugares para estudiar en la universidad pública. Entonces, no siempre por la falta de lugares en la universidad pública, porque hay segmentos de la sociedad para los cuales la educación privada es su primera opción, pero hay muchos que tienen que recurrir a las escuelas privadas al no encontrar un espacio en las instituciones de educación superior. Nos encontramos así ante un problema de desigualdad de oportunidades. No existe una equidad real ni en cobertura ni en calidad. Los sectores más golpeados siguen siendo las comunidades en condiciones de pobreza, los grupos migrantes, que son cada vez mayores, y las poblaciones indígenas. Es por ello que cuando observamos el nivel de calidad de vida que muchos de estos sectores tienen, no nos sorprende la correspondencia con los indicadores de abandono escolar o de baja cobertura regional en algunas de estas regiones geográficas en donde hay minorías o donde hay grupos económicamente vulnerables. La educación superior en México pareciera pues estar obstaculizada para muchos sectores de nuestra población. Así, tenemos que existe una necesidad latente de revaloración de nuestro sistema de educación pública, por su impacto educativo y social, por su cobertura y por su desempeño. Nunca debemos olvidar que la mayor parte del sistema educativo nacional es de carácter público, esto es, que poco más de 9 de cada 10 estudiantes de todos los niveles educativos en México asisten todos los días a los distintos tipos de escuela pública. Esto porque, como se sabe, el nivel básico de la educación sí es mayoritaria y abrumadoramente del sistema público. Para afrontar los problemas de cobertura, de inicio, podemos partir diciendo que se precisa de un conocimiento continuo de las dinámicas de crecimiento poblacional de las comunidades educativas, así como de la oferta académica, del impacto que la educación tiene en la vida real. Para posibilitar un incremento en la cobertura,
tenemos que dar un seguimiento y especial atención a la educación media superior. Este es un tema que justamente en la agenda pública educativa de unos 2 años para acá ha venido cobrando una relevancia particular porque se trata de un problema que empieza a ser cada vez más agudo, el crecimiento de la demanda, de la presión social en la demanda en estudios de educación media superior y la manifiesta y muy evidente insuficiencia del sistema educativo, tanto público como privado, para absorber esa demanda creciente de jóvenes que están en edad de ingresar al sistema de educación medio superior. Instaurar medidas que incrementen los porcentajes de eficiencia terminal a nivel de bachillerato, que se encuentra en este momento en un 63%, es indispensable, ya que con ello se podrían mejorar los índices de absorción. Otra medida debe ser la creación de nuevas instituciones de educación superior y la creación de nuevos y diversos programas de educación superior. La ampliación de la oferta educativa no presencial o mixta es otra de las herramientas que comienza a utilizarse cada vez más en México, pero que puede ser protagonista de los disparadores en el incremento de la matrícula si se diseñan programas atractivos, confiables y regulados. Una medida más sería, por ejemplo, el uso eficiente de la capacidad instalada. Y a esto lo debemos acompañar con soluciones para una cobertura con valores de equidad para la población. Expandir la cobertura de programas como, por ejemplo, el PRONAVES, el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, que actualmente cuenta con más de 310,000 jóvenes beneficiados. Articular diversos programas de desarrollo humano con el PRONAVES y mejorar los programas de apoyo a estudiantes indígenas serían un claro ejemplo de lo que se puede comenzar a hacer. De hecho, este es uno de los retos que en materia de educación superior y media superior va a enfrentar nuestro país en los próximos 10 años de una manera señalada, porque quiero recordar aquí que justamente el año pasado, a finales del año pasado, en la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 3º constitucional y al 31, al 3º y al 31 constitucional, para establecer la obligatoriedad del bachillerato a nivel nacional, que busca la universalización de este nivel de educación. Es una iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados, es una iniciativa que se envió al Senado, finalmente con algunas pequeñas modificaciones fue aprobada en el Senado y que ya fue aprobada por la mitad más uno de los congresos de las entidades federativas, por lo que el momento procesal de esa reforma está en este momento en espera de que la próxima legislatura haga las reformas correspondientes a la Ley General de Educación y los congresos de los estados hagan las adecuaciones normativas en sus leyes locales para impulsar las medidas que nos lleven a que en 10 años, según está estipulado en esta iniciativa, en esta minuta que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y la de Senadores, en un plazo no mayor de 10 años se pueda haber invertido para entonces la cantidad de recursos suficientes y se pueda haber generado la plantilla de profesores capacitados suficientes para que este sea un nivel de escolaridad de servicio universal, de cobertura universal. Por lo menos esa ha sido la intención con estas reformas. Faltará ver si en los próximos 10 años las sucesivas legislaturas y los gobiernos, tanto federal como estatales, tendrán la voluntad de destinar los recursos económicos y humanos necesarios para hacer una realidad esta cobertura universal del sistema de bachillerato. Cuando hablamos del bachillerato, como se sabe muy bien aquí, no hablamos solamente de la educación preparatoria. La escuela preparatoria es una de las modalidades del bachillerato, pero se requiere incrementar y reforzar muchas otras de las modalidades de la educación media superior que en nuestro país tienen presencia en distintas zonas geográficas y que podrían ser de mucha utilidad para darle una oportunidad a todos esos miles y miles de jóvenes que cada año se quedan
sin una oportunidad de estudiar, y para muchos de los cuales el bachillerato quizá será el último de los eslabones en el sistema educativo que ellos puedan alcanzar. Esto es, pues, un asunto que ya está encaminado en la agenda educativa, falta todavía mucho por hacer y sin ninguna duda va a estar en el centro de las preocupaciones de todos los que estamos involucrados en el tema de la educación y a quienes nos interesa este tema. Para todo ello, la distribución del presupuesto debe priorizar la valoración social del trabajo desempeñado por los trabajadores universitarios y que debe ser traducido, como aquí ya también ha sido oportunamente recordado, debe ser traducido en un mejor ingreso para el personal administrativo y académico de los trabajadores de la educación, en todos los niveles, por supuesto, pero yo diría de ese segmento que está rezagado en comparación con otros segmentos, que es el de los trabajadores tanto administrativos como académicos del sistema de educación superior en nuestro país. Tiene que ser traducido también en una infraestructura digna y en una mayor y mejor inversión en ciencia y en tecnología y en un aumento de la cobertura con inclusión social. Y cuando hablamos de inversión en ciencia y tecnología, pues es imposible separarlo o disociarlo, aunque son cosas ligeramente distintas, pero son inseparables. Cuando se habla de investigación científica y sobre todo de desarrollo de tecnología, también se está hablando de educación superior. Por eso son dos aspectos de la inversión pública en estas materias que deben ir vinculadas y debe haber un mayor esfuerzo organizativo, financiero, humano e incluso cognitivo para vincular los sistemas de educación superior con toda la estructura de vinculación y de desarrollo de la ciencia y de la tecnología que involucra, por supuesto, al sector productivo, que involucra a la empresa privada, que involucra a las áreas de mayor inversión y de punta en desarrollo del conocimiento, para hacer una sinergia que es inevitable o que debería ser inevitable, pero que ha sido de lento desarrollo en nuestro país, esa sinergia entre las instituciones educativas, entre el sector productivo privado y público, entre las empresas, y el segmento estatal. Es un trinomio cuya articulación es ya inaplazable si nosotros queremos realmente dar el salto hacia un país de muchísima mayor competitividad. El incremento y la diversificación, la calidad y la innovación del sistema educativo en México únicamente podrán ser posibles si las instituciones de educación superior pueden contar con las condiciones óptimas para su adecuado funcionamiento, no únicamente en lo que se refiere a la infraestructura y equipo, sino a lo que atañe a condiciones estructurales, en especial en cuanto a su normatividad y su financiamiento. Por su parte, el Gobierno de la República debe replantearse, y yo diría los gobiernos de las entidades federativas, ahora que estamos estrenando desde hace pocos años un federalismo que ya no es un federalismo solo de papel, deberían replantearse qué lugar ocupa la educación superior en sus proyectos de desarrollo, en sus programas educativos y cómo plantean llevar a cabo la definición de sus políticas educativas para una eficaz articulación entre los distintos segmentos que articulan educación y desarrollo social y desarrollo económico. Es necesario que en este momento histórico el gobierno federal aplique medidas a largo plazo que sean capaces de brindar certidumbre al desarrollo de los planes de las instituciones de educación superior y que reconozca el lugar que éstas ocupan como grandes transformadoras de nuestra sociedad. Reconocemos así que un elemento clave para la pertinencia es necesariamente, como mencioné hace rato, la vinculación entre las instituciones, la sociedad y el Estado. Con esto,
No quiero decir que debemos inclinarnos hacia una política educativa simplemente utilitaria, sino que se deben realizar adecuaciones sobre los programas educativos ya existentes, así como ponerse en serio a trabajar en el tema de la ampliación de la oferta educativa, las especializaciones, la diversificación y la divulgación. Se trata de que las instituciones le den a los estudiantes herramientas para que se formen como trabajadores, diría entre comillas, autoprogramables. Una educación con pertinencia mejora los niveles de vida. Y para lograr este tipo de educación se requiere tanto de una constante innovación en los contenidos y en los métodos didácticos, como de la modificación de las formas en que se organizan las instituciones de educación superior y la forma en la que éstas se relacionan con la sociedad. Es por esto último que la difusión cultural, la vinculación y la investigación universitaria deben ocupar los primeros planos en el quehacer de cualquier institución de educación superior, pero también en los programas de desarrollo que los gobiernos, tanto federal como estatales, impulsen como programas de gobierno estrictamente hablando. No puede ser este tema, el tema de la difusión cultural, el de la vinculación y el de la investigación, no pueden ser solo un ámbito de interés muros adentro de las instituciones de educación superior. Deben ser primordialmente un ámbito de interés de los gobiernos, un ámbito de interés de las instituciones sociales, de las organizaciones sociales que buscan establecer esta vinculación eficaz de los distintos factores que ayuden a un verdadero desarrollo social. A grandes rasgos, pues, podemos afirmar que los retos y las problemáticas a los que tiene que hacer frente el Estado en materia de educación son de grandes dimensiones y de gran complejidad. Subsisten muchos problemas históricos que han aquejado a nuestras instituciones de educación superior. A veces, visiones cortoplacistas en la toma de decisiones por parte del gobierno, a veces indefinición en el proyecto educativo nacional que tenga como prioridad la integración del sistema, que ese es otro de los asuntos a los que en otros momentos nos hemos referido. Hablamos por comodidad de un sistema de educación superior, cuando en realidad es más una agregación de instituciones de diverso tipo que trabajando en conjunto han logrado articular algunas líneas de trabajo conjunto, pero en México estamos todavía lejos de poder hablar de la existencia de un sistema articulado totalmente racional de educación superior que, entre otras cosas, tenga una política coherente de planeación educativa, de planeación de la oferta, de planeación de esa absorción de toda la demanda de estudios que hay en todo el país y que impida que ocurran fenómenos como los que por desgracia todavía ocurren. Hay sobreoferta en algunas regiones geográficas de nuestro país, sobreoferta y saturación, no solamente de oferta educativa, sino también de saturación profesional en algunas ramas, y por otro lado hay lagunas o ausencia de oferta educativa pertinente en muchas otras regiones de nuestro país. Este es un asunto que no tiene una solución sencilla. No es, por supuesto, con un decreto autoritario del gobierno como esto se podría resolver, sino que necesariamente tiene que pasar por una articulación voluntaria de las instituciones de educación superior, de sus principales liderazgos, de sus fuerzas internas que vayan articulando este sistema de educación superior que le dé mayor solidez a esto, a los planteamientos y a la cobertura en nuestro país en este sentido. Y en estas constantes batallas, la solución, cualquiera que sea, para los muchos problemas que tiene nuestro sistema educativo, pues no puede, por supuesto, desconocer el papel que juegan en estos procesos los trabajadores, tanto académicos como administrativos, de las instituciones de educación superior. Por eso, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero es pertinente justamente en un congreso como este recordarlo, que
los intereses laborales de los trabajadores de la educación también tienen un papel muy importante, juegan un papel, nos guste o no nos guste, y más vale que nos guste para poder insertar esos legítimos intereses dentro de una dinámica que no dañen en la relación bilateral estrictamente sindical, en la relación laboral, que no dañen la dinámica de las instituciones de educación superior por falta de entendimientos que a veces postran a las universidades con paros de actividades o con el cese de las actividades sustantivas de estas instituciones, que vienen finalmente a dañar al proceso educativo nacional. Por eso, más que tratar de negarlo, yo creo que una posición sensata desde la perspectiva de las autoridades, tanto universitarias como gubernamentales, y gubernamentales para el caso de los salarios, en el caso de las universidades públicas autónomas, el verdadero patrón ni siquiera son los rectores de las universidades, viene a ser el Estado mexicano, viene a ser el gobierno, que es el que fija los topes salariales y es el que plantea las dinámicas, las políticas para las negociaciones salariales en todo el país. Pues un buen punto de partida sería reconocer justamente que esos intereses laborales son intereses legítimos y que hay que buscar los cauces, hay que buscar la manera de que puedan ser integrados dentro de ese todo que es el fortalecimiento del sistema educativo nacional. Nuestro enfoque pues debe ser el de una educación incluyente que brinde las mismas oportunidades de educación integral para todos los individuos, oportunidades no solo de ingreso a la educación, sino de permanencia y de continuidad. Apostar por una educación pertinente, eficaz, decorosa y con vínculos cada vez más cercanos con la sociedad que nos prohija. Espacios como este, pues, son los que brindan la construcción de debates abiertos y abren el abanico de posibilidades para la creación conjunta de soluciones que podrían ayudar al fortalecimiento de una educación social tanto dentro como fuera de las aulas, lo que podría marcar la diferencia para las siguientes generaciones de mexicanos y que se sientan más comprometidos con sus pares y con su entorno. Por eso, pues, termino externándoles nuevamente mi reconocimiento y mi felicitación a la CONTU por este 7º Congreso, y estoy seguro que de las deliberaciones, de los debates y de las conclusiones que salgan de los próximos 3 días, sin duda, como ya lo ha sido en el pasado, saldrá mucha materia prima, mucha tela de dónde cortar y de dónde nutrir los debates que se hacen fuera de las universidades, principalmente los debates parlamentarios, el tema de educación, y los debates al interior de los gobiernos para afinar sus políticas educativas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.